La primera emisión de XCBA Noticias y damos paso a la entrevista en este día y nos da gusto saludar en estudios y oficinas al doctor José Antonio Morales Notario, que es presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a quien saludo con mucho gusto en esta mañana. Doctor, muy buenos días, bienvenido a XCBA. Buenos días, muchas gracias por la apertura y por el espacio que nos brindan para estar esta mañana aquí con el auditorio y hablar sobre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y hablando de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, hay que recordar que ya en esta misma semana abrió la convocatoria para la inscripción para renovar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Así Usted es. ha hablado sobre la intención de repetir, ¿ya se registró? No, todavía no, de hecho estamos viendo las condiciones, sobre todo porque todavía vemos qué más podemos hacer. Es una aspiración, la propia Constitución me permite participar para una ratificación, dice la Constitución. Bueno, esperemos a ver qué. Tenemos aquí hasta el viernes para pensarlo bien. Sobre todo sortearlo con la familia, platicarlo con la familia, para ver qué. Eso es lo que lo va a determinar, el Por hecho supuesto. de que vaya a hablar con la familia y acepte eso. Por supuesto. Pero bueno, el trabajo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no se detiene, doctor, y bueno, una prueba de ello es precisamente el trabajo que se ha realizado en esa institución. Así ¿Cómo es. está la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en estos momentos? Pues fíjate que en diversos medios se ha hablado precisamente de la Comisión Estatal. Yo creo que de una u otra forma hemos recuperado parte de la confianza de la ciudadanía. Acude más con nosotros, incluso el día de ayer ya recibimos o iniciamos 46 expedientes de queja y sin embargo seguimos brindando lo que es la asesoría y lo que son las gestiones. Llevamos en lo que va del año 6 asesorías y 7 gestiones. Y esto pues bueno, en comparación con el año pasado, déjame decirte, el año pasado cerramos con 785 expedientes iniciados. Esto pues puede verse de diversas maneras. Recordemos que cuando llega una persona a la Comisión Estatal nosotros la tratamos como víctima, no prejuzgamos si lo que nos dice es verdad o es mentira, iniciamos la investigación en caso de que lo requiera y de la investigación se va determinando si hay una responsabilidad por parte de la autoridad. Recordemos que la Comisión Estatal es una institución que vigila el actuar de las autoridades, que las autoridades no vulneren derechos humanos, que sigan las reglas, los mandamientos jurídicos, todo este tipo de cosas. Y además, bueno, seguimos con esa tarea de capacitación. El día de ayer, por ejemplo, estuvimos en Cobatap, en el plantel 2, donde se brindó una capacitación por parte de CIPINA a directores de diversos planteles del Colegio de Bachilleres, y ahí estuvimos hablando precisamente sobre la función de la Comisión Estatal y el alcance que tiene, pero lo más importante, hablando sobre derechos humanos, que es lo que muchas veces nos falta como sociedad conocer. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son los principales desafíos que se tendrán este año, en este 2026, por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Siempre son variados, déjame decirte. El año pasado, obviamente, nos sumamos a la situación económica que sufría el Estado, recortamos también nuestro presupuesto, los gastos, todo por el estilo, y aún así logramos avanzar con nuestros proyectos. Hicimos muchas cosas positivas. Con menos hicieron, pues hicimos lo que teníamos que hacer, seguimos trabajando intensamente. Yo siempre he hablado del equipo de trabajo con que cuento. Tengo gente que realmente se identifica con la causa de los derechos humanos, trabaja en pro de los derechos humanos, defiende los derechos humanos, y esto nos permite a nosotros avanzar. Tengo un equipo de trabajo que no dice no, sino al contrario, buscamos la forma de solucionar los conflictos, los problemas, y vamos todos de la mano. Bueno, el presupuesto, nos decía del presupuesto, obviamente hay algunas instituciones y organismos autónomos que les fue recortado, les fue disminuido el presupuesto, y esto pues igual a veces complica la operatividad de la propia institución. Pues fue suficiente el presupuesto para el 2025 y bueno, lo que falta por el 2026. Bueno, hicimos lo que nos correspondía a nosotros, incluso tuvimos que buscar el apoyo de otras instituciones para tratar de eficientizar los recursos, que déjenme decirles que la Comisión Estatal es una de las instituciones que tiene pocos recursos, pero aún así pues trabajamos de la mano con otras instituciones y vamos avanzando. Por ejemplo, CIPINA nos ha invitado a eventos y eso nos permite a nosotros también movernos. Los costos de la comisión, los servicios que presta son totalmente gratuitos, o sea, no pedimos ni un peso y nosotros erogamos nuestros propios gastos. Y bueno, si nos invitan las escuelas a dar capacitaciones a cualquier parte del estado, nosotros vamos. Ya me tocó ir hasta La Raya, en Humanguillo,
que colinda con Chiapas. Entonces ahí estuvimos también trabajando, dando capacitaciones. O sea, no nos limitamos. Nosotros entendimos cuando llegamos que los derechos humanos, y eso fue algo que platiqué con el personal, no descansan. Nos hace falta mucho en materia de educación. La mayoría de las personas no saben o conocen el concepto de derechos humanos y eso de una otra forma ocasiona que se vulneren derechos humanos. No entendemos que los derechos humanos descansan en la dignidad de la persona, en el respeto a cada uno de nosotros. Y entonces, es parte también de la naturaleza humana, se generan conflictos, bien sea entre particulares, bien sea con autoridades. Y además, las capacitaciones que originalmente estaban destinadas a autoridades se aperturaron para instituciones públicas, escuelas, pero también a instituciones privadas. Hemos dado pláticas en diversas instituciones privadas donde nos piden que platiquemos sobre derechos humanos. Y eso nos permite avanzar muchísimo. De verdad es que, yo siempre lo he dicho, soy académico, doy clases en la universidad desde hace 32 años, y para mí la educación es fundamental y básica. ¿Quieres cambiar el mundo? Educa. Y entonces es lo que platicamos en la comisión cuando yo llegué, el personal se puso la camiseta y realmente salimos de todas partes. Y además la atención a la ciudadanía. Hemos dicho, cuando hay una vulneración de derechos humanos y está demostrada, nosotros somos de los que vamos escarbando y buscándole y dándole. Yo no tengo compromiso con ninguna autoridad. Sí. Yo fui electo hace 5 años por los diputados y mi compromiso es con el pueblo de Tabasco y así lo he hecho. Hemos buscado el acercamiento con autoridades, efectivamente. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que hacerle entender a la autoridad que si bien es cierto, revisamos sus actuaciones, no somos tampoco el enemigo a vencer. Lo que tenemos que hacer es trabajar en pro de la ciudadanía, que la ciudadanía entienda que tiene una autoridad que realmente le presta un servicio y a nosotros nos corresponde vigilar el actuar de la autoridad. Insisto, de los expedientes que iniciamos el año pasado, por ejemplo, 785, de lo que va de este año, ya llevamos resueltos 259, que es el grueso de que tenemos. Yo recibí un importante número de expedientes en trámite, 1.606, y de esos 1.606, déjame decirte que solamente nos quedan como 30 o menos, que van para recomendación, pero que falta alguna diligencia en la que estamos buscando precisamente la satisfacción de la ciudadanía. Doctor, pues ya nos platica sobre estos expedientes, también las capacitaciones. ¿Así es como se mide la efectividad de la institución de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Es que realmente no tenemos un parámetro para saber cómo realmente estamos. Yo siempre he dicho que las estadísticas nos dan dos puntos de vista. Por un lado, puede ser que la autoridad vulnere más derechos humanos, pero yo prefiero pensar que la gente conoce más sus derechos. Y ante esta situación acude a una comisión que es de puertas abiertas, que atienda a cualquier ciudadano o ciudadana y que con gusto le preste un servicio. Entonces, para nosotros las estadísticas, si bien es cierto, pueden ser números muy, muy grandes, también podemos hablar de que hemos recorrido todo el estado, incluso déjame decirte que creo que soy de los pocos presidentes que se va a dar pláticas a escuelas. No ha habido, hasta donde yo sé, otro presidente que lo haga. A mí no me gusta quedarme en la oficina encerrado, sino al contrario, trabajar en pro de la ciudadanía y todo este tipo de cosas. Lo que sí te puedo decir es que pertenecemos a una federación de presidentes de derechos humanos a nivel nacional. Tabasco tiene la tesorería de la federación y además de todo eso, pues bueno, estamos en las reuniones que realizamos trabajando o avanzando en algunos temas. Ejemplo, el año pasado, en noviembre, tuvimos lo que fue nuestro congreso en Tijuana, Baja California, y el tema fue discapacidad en el deporte. Y vamos ahí innovando y van saliendo ideas y vamos trabajando de la mano todas y todos para que podamos avanzar en materia de derechos humanos. Yo creo que Tabasco no está tan mal en derechos humanos, al contrario, yo siempre he dicho que hemos buscado el acercamiento con la autoridad y hemos platicado con la autoridad y hemos buscado pues que la conciliación entre la autoridad y la ciudadanía. Entendemos que nosotros somos el puente entre la ciudadanía y la autoridad para que se recupere la confianza que muchas veces la ciudadanía pierde en la autoridad. Doctor, preguntarle cuáles son los casos más emblemáticos que ha tenido durante su gestión al frente de la comisión. Mira, para nosotros todos los casos son importantes. Sí. Hay algunos que se pueden resolver rápidamente, hemos agotado los recursos, como por ejemplo lo que son las medidas cautelares. Cuando una persona llega y denuncia una violación de derechos humanos, iniciamos inmediatamente el expediente de queja y emitimos medidas cautelares. El año pasado emitimos 346 medidas cautelares, este año van 7. Esto nos permite a nosotros de una otra forma resolver el problema de manera inmediata, porque al momento en que yo emito una medida cautelar, la autoridad la recibe, decide si la acepta o no,
y a veces a través de la medida cautelar se puede solucionar un conflicto. Sobre todo se nos ha dado mucho el caso de acoso laboral. Entonces, emitimos la medida cautelar para que frene ese tipo de acciones que están causando un daño en la persona, y ya con eso nosotros podemos resolver el expediente y archivarlo, porque se resolvió el problema, la materia del asunto. Otros asuntos pueden ser aquellos en los que exista una violación más grave o necesita una investigación más profunda. Entonces vamos nosotros con la investigación. Hemos hablado de que damos el derecho de defensa a la autoridad, que la autoridad se pueda defender, ¿sí? Entonces pedimos informes, la autoridad nos contesta y ahí resolvemos con una propuesta de conciliación, o bien si consideramos que una falta grave, se emite una recomendación. El año pasado suscribimos 57 recomendaciones, 57. La gran mayoría fiscalía. De esas, déjame decirte que también ha sido un trabajo intenso, porque la autoridad muchas veces no quiere aceptarte la recomendación, sí, y la mayoría de la gente dice, bueno, ¿y de la recomendación qué sigue? Así es. No, seguimos nosotros presionando y hablando con los titulares y haciéndolos saber que tienen que respetar los derechos de la ciudadanía, que independientemente de ello tienen un órgano de control interno y tienen que darle vista al órgano de control para que inicie las investigaciones correspondientes, además de capacitaciones. Hay asuntos que yo heredé, que vinieron de la administración anterior, y hemos buscado la conciliación. Sobre todo por ahí tenemos un asunto, tenemos una mesa de trabajo con Secretaría de Salud, con Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Estatal, lo que es atención a víctimas, lo que es finanzas del Estado, precisamente por resoluciones de la Comisión Estatal, por recomendaciones, y que al final de cuentas han terminado en una cuantificación de un daño. Y entonces estamos negociando ahí con las autoridades, presionándolas para que pues puedan reparar el daño que se le causa a las víctimas cuando se vulnera un derecho humano. O sea, si hay justicia para las víctimas. Buscamos nosotros la justicia, incluso nosotros a veces los expedientes pareciera que no hay una violación y seguimos buscando. Cuando realmente no encontramos elementos o no contamos con los elementos, obviamente emitimos un acuerdo de archivo, pero siempre procuramos avanzar lo más que podamos, escarbar lo más que podamos, investigar lo más que podamos y trabajar en pro de los derechos de las personas. A veces, lo he comentado también, tiene que ver con una apreciación que tiene la gente de la autoridad, porque por ejemplo hay gente que se queja de una mala atención, bueno, pues algo que se soluciona a través de una capacitación o una disculpa, o mucha gente por ejemplo acude a la comisión y después pues bueno, se desisten de su petición o su queja, y entonces eso a nosotros nos da como resultado que estemos continuamente trabajando. Incluso déjame decirte, y lo he comentado en otros espacios, cuando yo llego a la comisión el 17 de marzo, pido primer fin de semana que trabajen los visitadores con los expedientes en trámite, y al siguiente fin de semana, un viernes, me llevan y me llenan el escritorio lleno de expedientes, y les digo, oigan, ¿y esto qué? Es para que los revise usted, sí, pero no voy a pasar toda la semana revisando los expedientes. Vamos, el lunes nos vemos, trabajamos desde las 8 de la mañana, 9 de la mañana, y hasta que terminemos de revisar los expedientes. Y así lo hicimos. Y así nace lo que es la forma de trabajar de la comisión. Un proyecto que se hace en la comisión lo realiza el visitador adjunto, pasa el proyecto al visitador general. El visitador general, después de revisar el proyecto, lo pasa a lo que es la Secretaría Ejecutiva o lo pasa al asesor de presidencia. Lo revisa. Y de ahí tenemos otras reuniones colegiadas que llamamos nosotros plenarias. Las plenarias es donde exponemos todos los expedientes a la vista de todos. Y ahí entre todos opinamos. Y es la forma como hemos evitado también nosotros vulnerar derechos humanos. Doctor, y por ejemplo, cuando la autoridad simplemente no acata las recomendaciones que emite la Comisión Estatal de los Derechos Humanos o que no hace caso a las medidas cautelares, ¿qué pasa ahí? Bueno, en el caso de las medidas cautelares no significa que el expediente se terminó, al contrario, significa que nos da la oportunidad de seguir investigando sobre el asunto que se trata. Cuando se trata de una recomendación, déjame decirte, tengo lo que fue el año pasado fueron 58 recomendaciones, sí, la gran mayoría fiscalía. Fiscalía y Comisión Estatal tienen una mesa de trabajo que se reúnen periódicamente en la que analizan los expedientes que están en trámite y también las recomendaciones y van mandando muestras de que están cumpliendo con ellas. Entonces, sí ha sido un trabajo de concientización. Yo lo he dicho, yo no llegué a pelearme con la autoridad, no es mi trabajo ni como abogado. Cuando litigaba no me enfrentaba con la otra parte, sino lo que le decía yo a la persona que me contrataba, que mi trabajo era ser mediador. Entonces la Comisión Estatal es un órgano que está como mediador entre la autoridad y la sociedad. ¿Qué queremos como sociedad? Que la autoridad nos escuche, nos atienda, nos haga caso
y es lo que buscamos como Comisión Estatal, que la autoridad nos entienda. Y eso ha sido, repito, trabajo porque me ha costado también trabajar con los secretarios. La administración pasada había, por ejemplo, una recomendación igual heredada de otra administración, en la que se ordenaba el establecimiento de una ruta de transporte aquí en una colonia de Tabasco, de Villahermosa. Y entonces fue negociar con la autoridad para que pues entendiera que era una recomendación y que tenía que cumplirla, y al final de cuentas la cumplieron. ¿La comisión tiene tiempos para que la autoridad resuelva? ¿Algún tiempo ahí pertinente que digan, bueno, ya te pasaste 3 años, entonces esto tiene que ser más rápido, hacerle justicia a la persona, ¿no? Hay un cambio muy importante en la legislación de la comisión. Anteriormente o originalmente la persona tenía 1 año para denunciar una violación de derechos humanos. En la actualidad no importa qué tiempo haya tenido la violación. Sin embargo, recordemos que el tiempo pues es importante porque eso evita la complejidad para la resolución del expediente. En cuanto a los expedientes que tenemos en trámite, algunos es por el mismo impulso que le va dando la ciudadanía, algunos es porque nosotros encontramos que hacen falta pruebas. Por ejemplo, te decía yo que del 2018, que es lo que el más rezagado que tengo 4 expedientes, pero los 4 expedientes están en la Comisión Nacional. ¿Por qué? Porque estamos esperando peritajes de la Comisión Nacional, y la Comisión Nacional atiende a los 31 estados, entonces es más complejo para ellos resolverlo en tiempo y forma. Entonces ahí estamos presionando nosotros como Comisión Estatal. ¿Qué expedientes son los que están en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Bueno, no tengo ahorita el dato a la mano, pero te puedo decir que de 2018, que es el tiempo más antiguo que tengo, me quedan aproximadamente 4 expedientes. Del 2019 me quedan 5 y del 2020, 5. Estamos hablando de 14 expedientes de 1.606. Doctor, y bueno, la Fiscalía General del Estado es como el cliente frecuente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿Qué otras instituciones o dependencias están? También, por ejemplo, lo que es salud. Secretaría de Salud, así es. ¿Cuál es la principal queja Pues ahí es en cuanto a atención médica, pero derivado de la reforma que hubo a nivel nacional, le corresponde a IMSS Bienestar. Sí. Entonces nosotros por ahí nos encontramos con un problema, porque cuando presentaba una persona una queja en contra de salud, íbamos nosotros a realizar nuestro trabajo y nos decían, es que le corresponde a IMSS Bienestar. ¿Qué hicimos? Hablar con la Comisión Nacional, con la que trabajamos de la mano también, y le dijimos, oye, vamos a iniciarte la queja nosotros, vamos a tratar de realizar las investigaciones lo más que podamos, y cuando ya nosotros nos veamos impedidos porque por competencia no podemos, te la envío. Y es lo que hacemos. Dependiendo de la naturaleza del asunto, incluso ha habido expedientes de salud que hemos emitido medidas cautelares, sobre todo cuando solicitan medicamentos, y ya que las emitimos, que sea la Comisión Nacional la que vaya resolviendo, pero siempre procurando que el expediente vaya lo más integrado posible, o se vaya a la Comisión Nacional lo más rápido posible. Tenemos obviamente quejas en contra de autoridades municipales, muchas veces porque los municipios o seguridad pública municipal no atienden a una persona, o hay un exceso en el uso de la fuerza, o pues, a veces por la mala atención que recibe la ciudadanía. En segundo lugar, tenemos la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, pero eso obedece muchas veces a las quejas en materia de acoso laboral, por ejemplo, o porque me mandaron a hacer algo que no me correspondía, o porque hay un problema en alguna escuela, por ejemplo, en cuanto a la atención que ofrecen las autoridades, entre otras cuestiones, ¿no? Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ocupa en nuestras estadísticas el 5º lugar. Yo siempre he dicho que Fiscalía es la primera, sobre todo porque pues es una respuesta natural del ser humano ante la pérdida de la libertad, por ejemplo. Además de la vida, el siguiente derecho humano más importante es la libertad. Por lo tanto, cuando a mí en Fiscalía se me inicia una carpeta, yo quiero pues librarme de la responsabilidad. Sí. Entonces, muchas veces por la cantidad de expedientes que tienen, los fiscales no pueden resolver en tiempo y forma, o bien no atienden a la persona adecuadamente. ¿Qué hacemos en ese caso? Si podemos solucionarlo a través de la gestión, realizamos la gestión. Pero si consideramos que sí se puede iniciar la queja, iniciamos la queja. Y te repito, nos ha costado trabajo, voy a repetirte, creo que ese es el reto más importante, hacerle entender a la ciudadanía y a la autoridad lo que son los derechos humanos, porque muchas veces hablan de que es que violenta mis derechos humanos y derechos humanos, pero si nosotros no tenemos competencia, no podemos hacerlo. La Comisión no tiene competencia en asuntos entre particulares, en asuntos federales, en asuntos jurisdiccionales, es decir, cuando ya el juez lo tiene en sus manos, o asuntos familiares o civiles, o bien en asuntos electorales.
Y entonces esa parte a veces ahí no tiene competencias. No tenemos competencia, claro, pero sí hemos trabajado mucho y lo hicimos en un tiempo con el Tribunal Electoral en materia de capacitación en educación cívica, porque es un derecho humano. Tengo derecho a votar y ser votado. Entonces trabajamos y buscamos por dónde poder abarcar la mayor cantidad posible de ciudadanos para poder educar o enseñar o bien capacitar. Y repito, las capacitaciones que brindamos son gratuitas. Lo único que necesita la ciudadanía es mandar un oficio o por WhatsApp, incluso lo mandan el escrito a la Comisión Estatal y nosotros ya agendamos para poder ir a la escuela. Y hemos buscado, y eso lo comentaba ayer en la plática de Cobatap, que como Comisión Estatal las prácticas no solamente sean a las maestras y los maestros, sino también a las alumnas y a los alumnos, pero lo más importante, a madres y padres de familia. También. Y entonces buscamos que la capacitación sea integral. Preguntarle sobre si ustedes como organismo han estado presentando algunas iniciativas en el Congreso del Estado, aunque bueno, podríamos decir de que no hay competencias, pero que impulsen y que promuevan más los derechos humanos en el Estado de Tabasco. Bueno, tenemos una buena relación con el Congreso del Estado, nosotros somos respetuosos de la labor que están realizando, tengo conocidos en el Congreso que pues son comprometidos con los derechos humanos, a veces hemos tenido plática con ellos para asesoría o alguna cuestión y bueno, entendemos que es una facultad que ellos tienen. La Comisión Estatal tiene facultades para poder proponer, presentar iniciativas, pero hemos preferido ser mejor observadores de la labor que ellos están desempeñando. Estamos abiertos a las asociaciones civiles que quieran acercarse con nosotros y quieran hacer una propuesta y con gusto revisamos. Cuando era diputada Chere Aranguren, tenía la propuesta de 3 de 3, se presentó con nosotros, nos pidió que revisáramos su proyecto y ahí estuvimos compartiendo algunos puntos de vista, la ley de 3 de 3. Sí. Hemos vigilando la labor que realizan ellos como diputados, porque también nos corresponde, tenemos derecho o tenemos como facultad realizar acciones de inconstitucionalidad. La Comisión Estatal vigila mucho también el caso de que haya una ley que vulnere derechos humanos. Hubo por ahí una ley de una reforma del Código Civil que se realizó, promovimos la acción de constitucionalidad y la Suprema Corte nos dio una razón como Comisión Estatal. Entonces sí estamos pendientes de lo que están haciendo, repito, somos en ese caso respetuosos de la labor que ellos realizan, los diputados, las diputadas, pero si acuden con nosotros con mucho gusto. Insisto, la Comisión Estatal en lo que estos 5 años ha sido una comisión de puertas abiertas y hay experiencias y hay anécdotas en ese sentido. Una persona que en una ocasión llegó a la Comisión Estatal y exigía hablar con el presidente. La particular me avisa y me dice, hay una persona que quiere platicar con usted. Le digo, ¿qué pasa? Si es que quiere presentar una queja, pero quiere que usted la atienda. Digo, ¿qué subo? Cuando agarra a entrar a la oficina y me dice, ¿usted es el presidente? Le digo, sí, aquí estoy para servirle, dígame qué le puedo servir. Es que dice, yo nada más venía a decir, pero pues no pensé que me fuera a recibir usted. Digo, pues, y aquí somos de puertas abiertas, atendemos a todo el mundo, escuchamos a todo el mundo, tratamos de solucionar el problema de todo el mundo. Por eso le digo, somos una comisión cercana a la ciudadanía. No me quedo en la oficina. A mí la oficina a veces me ahoga, además del trabajo administrativo. Por lo tanto, voy a las escuelas a brindar capacitación. Estamos continuamente invitados a eventos y vamos, por ejemplo. Entonces, ahí vamos trabajando con la autoridad, sobre todo educando en materia de derechos humanos. Doctor, la situación de las cárceles en el estado de Tabasco, se ha dicho mucho sobre, bueno, incluso hubo una evaluación hace muchos años de la Comisión Nacional, donde daba ciertos parámetros e indicadores que reprobaban los penales del estado de Tabasco. ¿Ustedes están haciendo algún seguimiento permanente sobre la situación que prevalece en las cárceles, en los penales? Por supuesto, tenemos una visitaduría que es la primera visitaduría general, que es la encargada de atención a asuntos penitenciarios. Sin embargo, en materia penitenciaria hay algunos retos a los que nos hemos enfrentado. Uno de ellos es que, y cuento una anécdota, una señora consigue mi número, me manda un mensaje, un audio y me dice, es que mi hijo está siendo violentado en el reclusorio. Sí. Y entonces doy instrucciones al visitador para que acuda a entrevistarse con la persona. La persona me atiende y me dice, o al visitador y le dice, no, yo estoy bien. No, a mí no me han maltratado ni nada por el estilo. Bueno, si quieres seguimos con la queja. Dice, no, yo no quiero que... Hasta ahí nada más. Y entonces a nosotros nos limita en muchas ocasiones esa parte, ¿no? Se han iniciado muchas quejas de oficio, pero si nosotros no contamos, después de localizar
a la persona involucrada en el hecho con la autorización para continuar, no podemos, porque estamos vulnerando también derechos. Doctor, y bueno, hablando de rezagos también es importante porque hay retos, hay desafíos, hay avances ya trazados, pero también hay muchas veces que se marca también el rezago. ¿Qué pasó con la queja contra estos diputados por parte de la comunidad LGBT? ¿Ha prosperado, no ha prosperado, todavía está en pausa? ¿Cómo está? Bueno, ya la Comisión Estatal resolvió ese expediente, incluso ya se notificó, hasta donde tengo entendido, a los involucrados. Recordemos que los diputados tienen libertad para emitir opiniones, entonces por ahí nos encontramos un problema en cuanto a la facultad que tienen ellos como diputados, en qué momento cesa el cargo. Por ejemplo, yo quisiera terminar de ser presidente a las 4 de la tarde, pero pues sigo siéndolo. Sí. Entonces, ¿en qué título fueron emitidas esas opiniones? Si fue como parte del encargo, como diputados, como personas. Y entonces, por ahí, en cuanto a libertad de expresión, hay líneas muy tenues para saber entre lo privado y lo personal. Algo que nos ha costado también como autoridad hacer entender a la propia autoridad es que tenemos una responsabilidad con los medios. Nosotros no podemos coartar la libertad de expresión, ¿sí? Pero la cuestión es qué tan fuerte fue la parte de la opinión que ellos emitieron, sí, si personal o particular. Entonces, sí fue complejo resolverlo, incluso si tardamos algo en resolverlo, precisamente por la dinámica de la libertad de expresión, pero pues consideramos que es adecuada la perspectiva que tiene la comisión de que, pues bueno, no hay una responsabilidad por parte de los diputados en cuanto a lo que dijeron por ser diputados. Y bueno, también, doctor, rápidamente, su opinión sobre esto que han estado solicitando algunas organizaciones de que se modifique la convocatoria para la renovación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y que sea únicamente o exclusivamente para mujeres. ¿Qué opinión le merece eso? Discriminatoria, completamente discriminatoria. Recordemos que el proceso es de que cualquiera puede participar. Es como si pusiéramos que solamente para diputados van a ser puras mujeres. Esta elección que viene, puras mujeres. Entonces están discriminando a los varones. Y estamos hablando de no discriminación. En el caso de la convocatoria permite que todas y todas puedan participar. ¿Qué sucede? Que es una terna que va a sacar el Congreso. Ni siquiera es tu servidor el que va a decidir. O sea, sí, es el Congreso el que decide, una terna. Y va a ser de acuerdo a lo que haya en el expediente, lo que hayas hecho, lo que demuestres, lo que acredites. Y en base a eso, pues bueno, se resuelve. Yo lo he comentado, cuando en mi elección yo fui acompañado en la terna por 2 compañeras mujeres que merecen mi respeto, merecen mi cariño, merecen mi amistad y lo que tú quieras. Pero son mujeres valiosísimas. Digo, bendito Dios, el Congreso me eligió hace 5 años. Pero yo igual pude ser parte de la terna nada más, como sucedió hace 10 años. Hace 10 años yo participé igual para la Comisión Estatal y quedé en la terna. Fui parte de la terna. Sí. Pedro Calcaño, tu servidor, y la doctora Patricia Ordóñez, que repito, es mujer y merece mi respeto. Es una persona muy valiosa, es una mujer muy trabajadora, es una persona que investiga, que se dedica a materia de derechos humanos. Y bueno, otra vez ya, por último, terminando esta entrevista, ¿va a repetir en el cargo? Pues repito, estamos analizándolo, vamos a ver, la convocatoria cierra el viernes. Cualquier cosa, pues ya se los hago saber por este medio. Perfecto. Pues nosotros le agradecemos mucho al doctor José Antonio Morales, notario y presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que nos haya acompañado en esta mañana en la primera emisión de XCBA Noticias. Recuerde que esta y otras entrevistas que hemos tenido en este programa, usted la puede leer y ver en nuestro canal de YouTube XCBA Tabasco. Nos vamos a la pausa. Muchas gracias, doctor, y buenos días. Gracias a ustedes por el espacio. 8:42.